Bueno, buenos días. Damos comienzo con este video a la parte, lo que sería la unidad 2 del programa sobre Diúgena. Y este video es un poco una presentación de Diúgena, sobre todo para recordar algunas cosas muy básicas y para empezar, solamente para eso. Y veremos algunos puntos iguales, de alguna manera fundamentales, que vamos a recorrer en nuestros encuentros. Bueno, sin más, vamos a un PowerPoint. Bien, entonces, ahí estamos. Entonces, como les decía, esta es la unidad 2, Diúgena, imagen y mediación. Y básicamente lo que vamos a hacer es leer y comentar, tratar de entender algunos pasajes, una selección de pasajes del libro cuarto del Perificio, de la obra capital de Diúgena. Hacia el final de este PowerPoint está consignada la lista de pasajes que vamos a leer. Bien, entonces, bueno, primero que nada una cuestión muy tonta, pero que me interesa. En general se suele hablar de escoto-eriúgena o escoto-orígena, y en realidad eso es como una confusión que se dio en el siglo XVII. Y en realidad en su época lo conocían como Johannes Scotus, o sea, Juan Escoto, que es, como ustedes van a ver, que lo llaman en la bibliografía en francés o en inglés, y si no, Eriúgena, que se supone que es el apodo que él mismo se puso, ¿no? Que significa nacido en la tierra, en Erin, que es el nombre de Irlanda, ¿no? Quiere decir Irlanda. Y Johannes Scotus quiere decir Juan el irlandés, porque Scotia en ese momento era considerada Irlanda. Se llamaba una parte de Irlanda Scotia. Y que no hay que confundir, a riesgo de quedar muy mal, con Juan Duns Escoto, que sí es un escocés y que es contemporáneo de Meister Eckhart. Así que por eso yo prefiero decir Eriúgena para que nadie se confunda. Estas fechas de nacimiento y de muerte son absolutamente conjeturales, ¿sí? No se sabe cuándo nació y no se sabe cuándo murió. Pero se sabe sí que estuvo activo en el siglo IX, durante el siglo IX, en la época que podríamos considerar el mayor apogeo de lo que se llamó el Renacimiento carolingio. Este es un dibujito de Diúgena realizado en el siglo XII, creo, en la tapita de un libro que es como una especie de compendio del Perificio, que se llama la Clavis Physicae, ¿sí? La llave de la física. Y ahí se lo muestra, como en la tapa del libro, a este Juan discutiendo con otro, ¿no? Sería el maestro y el discípulo, sería el otro, ¿no? Bueno, el Imperio Carolingio, que, que logró construir Carlomagno, gracias un poco a su abuelo y a su padre. Y acá esto que se ve es ya el momento en el que el Imperio Carolingio está dividido. Carlomagno quiso dividirlo entre sus hijos, pero finalmente el único heredero, porque los otros se fueron muriendo o eran bastardos, el único heredero fue Luis el Piadoso, Luis el Pío, y después sí, con los hijos de Luis el Pío hubo un batifondo importante, y sobre todo porque eran tres, después él ya de grande tuvo cuarto hijo, entonces tuvo que redistribuir las tierras y se armó ahí una suerte de revuelta que es como la delicia de los historiadores, ¿no? Lo que pasó entre más o menos 829 y
840 más o menos, ¿sí? Esa década. Bien, y acá lo que se ve es cómo está dividido el reino, el imperio, en tres, sobre todo, ¿no? Sacando esta parte. Sería entre uno de los hijos, que es Carlos el Calvo, y fíjense que esta parte del imperio corresponde más o menos a lo que sería Francia. Esta parte, que es una parte totalmente artificial, que le dieron a este otro hijo de Luis el Pío, Lotario, y esta otra parte que corresponde más o menos a Alemania, Holanda, etc. Esta sería la parte del imperio a la que Liugen llegó más o menos hacia a mediados de la década del 40, del 840, digamos, 845 quizás. Y sobre todo, no se sabe, digamos, el palacio del rey Carlos el Calvo, aparentemente era un palacio itinerante, entonces no es que tiene un lugar, pero más o menos Eugenia vivió alrededor de París y en particular en una ciudad muy pequeña en donde había una comunidad irlandesa, de inmigrantes irlandeses, que se llama Laon. Y se habla de un renacimiento carolingio porque, por razones más que nada políticas, no por razones para nada nobles, Carlos el Calvo, Carlomagno, necesitó poner un énfasis en la cultura, tener una política cultural para que de alguna manera, a través de la doctrina cristiana, hubiera cierta cohesión en, en este vasto imperio, ¿sí? Imagínense ese imperio que vimos recién ya está dividido, pero imagínenselo todo como una unidad. Es necesario que la gente, que los distintos empleados, y los eclesiásticos son empleados, no se sabe para quién juegan, pero son empleados, es necesario que todos bajen una misma línea. Y para eso todos tienen que más o menos poder leer, todos tienen más o menos que poder enseñar a leer, bueno, una serie de detalles. Y lo que ustedes tienen acá es un símbolo de esta inversión. Realmente hubo muchos subsidios, mucha plata puesta en cultura. Lo que tienen acá es como un símbolo de eso, que es la creación de una letra particular, de una tipografía, que es la tipografía carolina. Se llama así por Carlos el Calvo, perdón, Carlomagno. Carlos el Calvo es el nieto de Carlomagno, es el amigo, el rey de Liugen. Y acá tienen esta creación, digamos que Carlomagno o Alcuino, que fue una suerte de ministro de Cultura, mandaron crear, que es esta tipografía, que lo que hace es dejar respirar un poco más las letras, y que es la abuelita de la letra que el Word usa por defecto, de la Times Roman Type, ¿no? Sí, Times Roman Type. Que en algún momento se pasó a llamar Roman, porque en el Renacimiento pensaron que era una letra del Imperio Romano, digamos, una letra pagana, y querían recuperar eso, entonces dijeron, bueno, vamos con esta letra que es pagana, y con nada de la Edad Media, que es esa horrible que nos separa de los paganos, y bueno, la pifiaron, ¿sí? En realidad estaban usando una letra del siglo IX y del Renacimiento carolingio, pero no había YouTube ni no había Wikipedia y no sabían. Así que esta es el ancestro de la letra que más usamos hoy en día. Y lo que hace, como les decía, es dejar respirar más las letras, las palabras aparecen más claras en los manuscritos, y esto implica un montón, implica un aumento considerable en la cantidad de dinero que se pone, por ejemplo, en crear manuscritos. El Renacimiento carolingio es una época de oro en ese sentido, y muchísimas de las cosas que nosotros conocemos de la literatura antigua, pagana, latina, se la debemos a este emprendimiento cultural.
porque se dedicaron a copiar manuscritos, y tenemos manuscritos del siglo IX que para nosotros son los más antiguos manuscritos de un montón de obras de la antigüedad pagana. Es decir, que si no lo hubieran copiado en el siglo IX, no, quizás no las conoceríamos. Las obras de Eriúgenes son, en primer lugar, lo primero que se conoce son unas glosas a la obra de Marciano Capella. Marciano Capella es un africano aparentemente del siglo IV, más o menos contemporáneo de Agustín, no se sabe realmente bien cuándo, que escribió un libro, un manual novelado, que se llama las bodas de Mercurio y las nupcias de Mercurio y filología, en donde, bueno, hay una trama alegórica, media novelesca en los primeros 2 libros, y son 9 libros, y en los últimos 7 libros se expone, libro por libro, cada una de las 7 artes liberales. Entonces, esto era fue un manual que se convirtió en el tiempo un poco como la base de la cultura en la Edad Media, de la cultura más o menos laica, digamos, pero que siempre fue la base también de la cultura eclesiástica. Eriúgenes comentó esta obra, esto quiere decir que es muy difícil comentar esa obra, porque imagínense que hay que comentar 7 manuales, uno de gramática, otro de dialéctica, otro de retórica, y las otras 4 artes liberales: música, aritmética, geometría. Es un tema. Quien pueda comentar eso, y estas glosas son eso, son como un comentario puntual, punto a punto, tiene que tener una cultura muy vasta. Después tiene este tratado, el libro de la predestinación, y es a propósito de este tratado que por primera vez aparece mencionado en la historia, porque, bueno, creo que ustedes quizás conocen esta polémica que hubo en el siglo IX a raíz de una tesis de Godescalco d'Orbay, un monje rebelde muy interesante, que leyendo a Agustín llegó a la conclusión, probablemente justa, digamos, en el sentido de que probablemente es una buena interpretación de Agustín, de que Dios conoce de antemano, desde toda eternidad, quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno, y por ende no hay nada que uno pueda hacer. Y esta tesis tiene sus consecuencias, tiene consecuencias terribles para la vida práctica y sobre todo para quien quiera ejercer el poder en el sentido en el que la iglesia lo ejercía. Es decir, que si te vas a ir al infierno, no importa lo que hagas, y no importa si el cura te absuelve o no. Si te vas a ir al cielo, tampoco importa lo que hagas. Es como si, de alguna manera, puenteara la mediación de la iglesia. Es a propósito de este libro que por primera vez se lo menciona a Eriúgenes. Bueno, hay una especie de intriga casi palaciega, porque hay algunos que están a favor de este Godescalco y otros que están en contra. Y está este tipo que es como uno de los grandes políticos e intelectuales del siglo IX, que es Maro de Reims, que en un momento ya no saben cómo combatirlo. Bueno, en principio sí saben, ¿no? Lo torturan, queman los libros, eso sí, pero no saben cómo combatir las ideas. Y lo llaman a Eriúgenes, ¿no? Y hay un texto en el que se dice, lo hicimos escribir, se dice, es un texto entre este Inmaro de Reims y su secretario, lo hicimos escribir, o lo obligamos a escribir a ese irlandés que está en Palacio. Ese Juan, el irlandés que está en Palacio. Bueno, y aparece este libro de la predestinación que refuta la tesis de Godescalco, pero que no conformó a nadie porque propuso una tesis igual de peligrosa, y es que en realidad todos finalmente vamos a ir a una especie de paraíso, si se quiere, y entonces estamos en la misma porque, digo, esto es lo que pensaron la misma gente que lo había invitado a escribir, estamos en la misma, pensaron, porque si todos vamos a ir al paraíso, entonces
¿para qué nos necesita la gente? A nosotros, los eclesiásticos. Bueno, así que no le fue muy bien con este libro, pero no le pasó nada porque, a diferencia de Agodescalco, no le pasó nada porque Eriugena estaba en muy buenas relaciones con Carlos el Calvo, el rey, y no tuvo problema. Bueno, después están, sobre todo esto, por lo cual Eriugena fue muy conocido en la Edad Media, que es que es uno de los traductores, el segundo, de las obras del falso Areopagita, de este escritor anónimo que se hizo llamar Dionisio Areopagita. Y hizo una traducción al latín que tiene miles de problemas, muy complicada de leer, sobre todo porque Eriugena sigue este método de tratar de calcar el griego por las dudas, que es un poco lo que hicieron todos los traductores medievales. Hicieron eso, aunque en teoría reivindicaron la traducción por el sentido, pero en la práctica tradujeron a la letra. Es así, es un poco también lo que yo hago. Entonces, esto es lo que lo hizo realmente conocido en la Edad Media, porque a pesar de todos los problemas que tiene esta traducción, fue por esta traducción que la Edad Media lo conoció, o sea, por el traductor de Dionisio. Después tradujo también las obras de Máximo el Confesor. Esto no parece haber realmente influido mucho en la Edad Media. Máximo el Confesor es un autor exquisito, diría, ¿sí? Dionisio tiene este tono inspirado, a veces muy molesto, y Máximo el Confesor es mucho más racional. Y yo creo que influyó mucho más en Eriugena que las obras de Dionisio. Él mismo lo dice, en el prólogo dice que en ese libro encontró todo lo que no había entendido en las de Dionisio. Bueno, después tenemos el libro, que es el Perificium, de este vamos a hablar más adelante. Después tradujo la obra que ustedes estuvieron leyendo, La creación del hombre de Gregorio de Nisa, de Domenico Pificio. Él la llama De Imagine, sobre eso ustedes hablaron. Comentó la jerarquía celestial del pseudo Dionisio. Este es un comentario muy interesante, sobre todo porque él ahí discute su propia traducción, la revisa de alguna manera. Y después tiene esta homilía sobre el prólogo al Evangelio de Juan, que creo que está considerada una de las grandes piezas literarias de la Edad Media latina. Y tenemos finalmente el comentario del Evangelio de Juan, que es se supone que es la última obra que escribió. Está conservada en un único manuscrito en la Biblioteca Municipal de Laon. De hecho, si ustedes entran a la página de la Biblioteca Municipal de Laon, se puede ver ese manuscrito. Y es muy interesante porque es como una especie de cuaderno Gloria, no los de Clarín. Es como una especie de cuaderno Gloria en donde está el texto, faltan muchas partes porque es realmente como fragmentario, pero hay algunas anotaciones en los márgenes que se supone que son las anotaciones del mismo Eriugena. Y los paleógrafos coinciden en que esa letra que está en los márgenes es una letra de una persona ya grande. O sea que probablemente murió mientras escribía o revisaba esta obra. Y después tenemos poemas, que estos poemas los puse al final, pero en realidad los poemas no tenemos idea de cuándo son, salvo uno quizás, y no son poemas de gran calidad literaria. Hay algunos que de alguna manera transmiten ideas filosóficas de Eriugena, y tienen sus momentos. Eriugena tiene sus momentos realmente literarios. De pronto es un gran escritor, y de pronto no. Y los poemas más bien, uno podría decir que, o hay quien ha dicho, que en realidad su rol, su oficio, digamos, por el cual le pagaban,
o lo becaban, era por ser poeta, el poeta real, digamos, ¿no? Que es una especie de ser el poeta real, es ser la nata, ¿no? O sea, es ser el propagandista, ¿no? Es muy importante que esté esto, es como hacer una película en favor de tal o cual personaje, el que ustedes quieran. Pero es eso, un poema, ¿no? Uno tiende como a minimizar este hecho, ¿no? Y piensa, bueno, si alguien le hace un poema a Macri o Alberto Fernández, no tiene ninguna trascendencia. En este momento era muy, muy importante. Bueno, estas son las obritas. Y vamos entonces a las fuentes griegas y latinas, que este es un punto muy importante porque es realmente lo que hace, bueno, es una de las cosas que hacen que Diógenes sea interesante. La forma en que él trata de establecer un diálogo, o a veces simplemente fundir distintas ideas que vienen de estas dos tradiciones que son en principio muy distintas. Tenemos la tradición griega y la latina. La tradición griega que claramente suele ir siempre más al extremo en cuanto a la doctrina de la vida negativa, del apofatismo, pero también hay otras diferencias también, y la tradición latina, ¿no? Agustín, Ambrosio, Marciano Capella, Marino, estos son principales fuentes, hay otras. Eh, esa parte del apofatismo claramente viene más de la parte griega, salvo que está la figura ahí importantísima de Mario Victorino, al cual Eliúgena nunca cita, pero del cual se sirve en muchísimas ocasiones. Esto lo descubrió un argentino, Piemonte, en trabajos brillantes, ¿sí? Porque es muy difícil descubrir una fuente que no es citada. Y de la tradición latina, principalmente lo que uno puede, esto es algo sobre lo que naturalmente ustedes van a reflexionar porque ustedes vienen de ver Gregorio de Niza, vienen muy aceitados con eso, y entonces van a notar que hay muchísimas cosas en el libro cuarto que vienen de Gregorio de Niza, más allá de las citas explícitas que hay. Pero lo que viene de la tradición latina es este interés muy particular por las artes liberales. Y eso es algo que en la tradición griega no sé si está. No quiero pronunciarme sobre Gregorio de Niza, pero seguro que en Dionisio no está. O sea, las artes liberales no juegan un papel. Y eso que Dionisio habla de la escritura, etc. Y por ahí en Orígenes, que habla un poco de la interpretación, pero tampoco. Ahora, Agustín fue profesor de retórica. Mario Victorino fue profesor de retórica. ¿Sí? Marciano Capella escribió una obra sobre las artes liberales. En el caso de Ambrosio no lo tengo bien en claro. Pero claramente hay un interés por las artes liberales. Y en Eliúgena aparece esto que de alguna manera, como todo en Eliúgena, ya está en alguna de sus fuentes. Yo creo que de alguna manera ya está en Agustín, pero no dicho como está dicho en Eliúgena. En Eliúgena las artes liberales pasan a ser una especie ya no son un currículum de estudios, digamos que hay que estudiar primero gramática, dialéctica, después retórica, etc. Pasan a ser, de alguna manera, una especie de sujeto trascendental. La estructura misma de la mente humana, la estructura misma del universo y la forma en que Dios se comunica. Entonces ocupan un rol casi parecido al de las ideas platónicas. Y entonces se da este mix muy particular entre este imaginario cultural de la tradición griega y el imaginario cultural de la tradición latina. Y todos de alguna manera son platónicos o neoplatónicos,
Pero entonces es muy difícil. Cada una de las ideas que Eriúgena, con las que Eriúgena juega, uno podría encontrarlas en una de las fuentes. El tema es en ninguna aparecen todas juntas y expuestas de la manera en que Eriúgena las expone. Entonces, él en principio es como si se presentara casi como alguien que simplemente trae fuentes y las comenta, pero inevitablemente es original. ¿Sí? Schopenhauer dice, Eriúgena es uno de los pocos que piensan por sí mismo, uno de los pocos de la historia de la filosofía. Bueno, y llegamos entonces finalmente a la obra capital de Eriúgena, que tiene un nombre en griego, Perifisión, sobre las naturalezas. Y que, por una cuestión que tiene que ver con manuscritos, es también conocida con un nombre latino, que es el de Divisione Naturae, sobre la división de la naturaleza. Bueno, es un diálogo en 5 libros entre un nutritor y un alumnus. ¿Sí? Esta imagen del nutritor es interesante. Bueno, quiere decir maestro, se lo traduce así, ¿no? Mm, Pero es interesante que en una biografía muy famosa que hay y muy fundante para Occidente, de Carlomagno, la vida de Carlomagno, a Carlomagno se lo llama nutritor. Bueno, eh, la estructura del libro es así. En el primer libro se habla de Dios como principio, en el segundo de las causas primordiales creadas en el logos. Estas causas primordiales serían de alguna manera, como las ideas platónicas o las rationes agustinianas. Y digo de alguna manera porque en realidad, por ejemplo, en el tratado ese sobre las ideas de Agustín, Agustín dice, bueno, eh, lo que dice, el caballo es creado de acuerdo a una idea, y no sé si dice el asno, no sé qué otro bicho, es creado de acuerdo a otra idea. Acá no se trata de la idea del caballo o de algo tan particular. Son determinaciones primordiales, como muy, 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 muy básicas. Bondad, ser, vida, pensamiento. O sea, no está ciertamente la idea de cama, y no hay, digamos, una idea de caballo o de ser humano. Una de las causas primordiales, dice Diógenes, es la ratio per se, pero es algo que excede, en todo caso, al ser humano, podríamos decir. Estas causas primordiales para Diógenes son infinitas, y podemos distinguir tantas cuantas queramos, depende de cada persona, dice Diógenes, y en realidad, vistas desde el punto de vista de Dios, son una única causa primordial. Nosotros las vemos, no podemos sino concebirlas, contemplarlas como si fueran múltiples causas primordiales. Y estas causas primordiales, y este es uno de los puntos fundamentales de la doctrina deriúgena, del pensamiento deriúgena, son creadas en el logos. Y esta es una gran distinción, diferencia respecto de lo que dice Agustín en el Tratado ese de las Ideas. Porque en el Tratado ese de las Ideas se dice que las ideas, las rationes en el verbo, no son formadas. Es decir, que esas rationes son el verbo, se identifican con Dios. Y claramente no son formadas porque Dios no puede identificarse con lo formado, con la criatura. Acá aparece esto que es lo propio de Diógenes, que es que las causas primordiales son creadas en el verbo, lo cual quiere decir que hay en el verbo, en el logos, algo creado. Y si a esto le sumamos el axioma que Diógenes sigue, según el cual todo lo que está en Dios es Dios, nos da una suerte de identificación entre Dios y lo creado.
El tercer libro está dedicado a los efectos de estas causas primordiales. Dios como principio es lo que Eriúgena llama la causa omnium. Después están las causas primordiales, aunque en realidad sean una sola. Y después están los efectos de estas causas primordiales, que Eriúgena lo llama las cosas generadas en tiempos y lugares. Uno podría identificar esta tercera instancia con el mundo sensible, pero el tema es que también dentro de esta tercera instancia entran otro tipo de realidades que no son sensibles. Serían los géneros y las especies, que son cosas determinadas. Porque tiempo y lugar hace referencia a otra cosa que a las categorías espaciales o algo que excede las categorías espaciales de tiempo y espacio. Lugar para Eriúgena quiere decir definición. Y tiempo tiene esta idea de que algo empieza a ser cuando antes no era. Y en ese sentido, estas categorías de tiempo y espacio pueden ser aplicadas a otras realidades, que nosotros llamaríamos más bien realidades inteligibles. Entonces, hay en este tercer plano, digamos, realidades sensibles, pero también inteligibles. Es aquello que puede ser definido de alguna manera. Bueno, y después está el libro cuarto, del cual nos vamos a ocupar, y el libro quinto. En realidad, el de la obra era que tuviera solamente 4 libros. El cuarto libro iba a estar dedicado a Dios como principio, como fin, perdón. Bueno, en el medio Diógenes mismo dice que se dio cuenta que tenía que hablar del ser humano porque jugaba un papel en Dios como fin, o sea, es decir, que juega un papel muy importante en lo que sería el retorno, dicho ahora en términos neoplatónicos, ahora vamos a seguir hablando de eso. El ser humano juega un papel primordial en ese sentido. Entonces, este plan se desbarató y en un momento Diógenes agregó otro libro. Este Dios como fin tiene que ver, esto lo pueden encontrar en un artículo que puse en el campus, vamos a hablar después al final de trabajos que puse en el campus que pueden consultar. Un artículo excelente de Tullio Gregori, un italiano, que se llama Mediación y Encarnación. Y ahí habla del papel del ser humano en el esquema del retorno, ¿sí? Del epistrofé, o conversio, ¿sí? O réditus. Y bueno, lo esencial es esta diferencia respecto, y eso es excelente como está explicado de manera excelente en el comienzo del artículo de Gregory, es la diferencia entre el neoplatonismo pagano y el cristiano en este punto. Él toma como paradigma del neoplatonismo pagano, de la noción de réditus, de epistrofé del neoplatonismo pagano, esta frase con la que cierra las Eneas, la fuga del único al único, del solo al solo, ¿no? Esa iniciativa que puede tomar cualquier ser humano. Acá, en el esquema cristiano, no la puede tomar cualquier ser humano porque está en juego la gracia. Y este Dios como fin hace referencia al final de los tiempos. O sea que acá tenemos un concepto ajeno al neoplatonismo pagano, que es el de una historia de un relato histórico. Un relato, digo, en el sentido de que hay un principio, un nudo y un final. Y no hay una repetición, una historia de una manera cíclica y que de alguna manera
o peor, digamos, algo, no importa ni siquiera la historia, porque uno podría decir que en el neoplatonismo pagano, todo, a cada momento está teniendo lugar lo que llamamos la procesión, y a cada momento está teniendo lugar la epístrofe. Acá eso es entendido a través de categorías históricas. Igual todo esto es muy discutible y, y en la obra misma de Diógenes coexiste una tendencia a plantear las cosas de una manera más pagana con esta traducción más oficial a, a los elementos de la mitología cristiana. Bueno, es inevitable que recordemos el comienzo del Perificio. Ahí se dan dos divisiones del género natura, y se dice, la primera es esta, que es natura involucra a quae sunt y quae non sunt, o sea, las cosas o lo que es y lo que no es, o las cosas que no son. Esta es una fórmula que viene de la obra del pseudo Dionisio, pero también de Mario Victorino, y se puede encontrar en otros lugares, ¿sí? En otras partes de las fuentes de Diógenes. Y él le dice que el quae sunt es lo que puede ser captado por el intelecto, y quae non sunt lo que supera el esfuerzo del intelecto. Y entonces acá se introduce, ya en la primera página, esta noción de un no ser, que no es el no ser por privación, no es la nada en cuanto privación de ser, sino un no ser por exceso, un no ser superlativo. De hecho, Diógenes dice que no tiene sentido trabajar en filosofía con esta noción de no ser por privación, porque la privación justamente no es. Y esta primera división, inmediatamente seguida por otra, en la primera página del Perificium, y es todo un problema, y es como un deleite de los comentadores siempre tratar de ver cómo se relacionan estas dos divisiones. Porque está esta, que se llama la primera división, está realmente en el primer párrafo de la obra, y está esta otra, que es acaso más famosa, que viene inmediatamente después, y en donde el género natura se divide en especies. Y esta es una lectura o una versión mucho más dialéctica, en el sentido de que la dialéctica se ocupa, entre otras cosas, de géneros y especies. Pero estos géneros y especies no son realidades mentales, son la realidad misma, está articulada así. La dialéctica, esto vamos a ver un pasaje muy hermoso del libro cuarto donde se dice esto, la dialéctica no es una técnica humana o un artificio humano. Es algo que está en la naturaleza misma de las cosas, dice Diógenes. El universo mismo está creado dialécticamente, está organizado dialécticamente. Y lo que hace el ser humano es encontrar la dialéctica. Bueno, estas cuatro especies, ustedes ya las recordarán seguramente, son la especie que crea y no es creada, este es Dios como principio. La especie que es creada y crea, estas son las causas primordiales. La especie que es creada y no crea, estas son esas cosas generadas en tiempos y lugares. Y finalmente la especie que ni crea ni es creada, que cuando se presenta esta cuarta especie en esta primera página del Perificium, bueno, se dice, bueno, ¿y esta qué es? Finalmente, más adelante se aclara que esta cuarta especie es Dios entendido como fin. Entonces, ni crea, porque es el final de la historia, entonces Dios ya no crea, y no es creada porque, bueno, es Dios, ¿no? En ese sentido coincide. Entonces, claramente la primera y la cuarta son lo mismo. Esto ya parece, digamos, se entiende, sin mucha explicación. El tema es que para Eriúgena, a medida que avanza el libro, empezamos a notar, mejor dicho, que para Eriúgena la segunda y la tercera también son Dios. Entendido no como principio, no como fin, sino como medio.
Y el tema es que nosotros estamos ahí. Estas cuatro naturalezas las podemos entender mediante estas nociones clásicas del procesión y retorno. Dios como principio, primera especie, procesiona, y acá es como si hubiera esta mediación particular, que sería el equivalente del nous en el neoplatonismo pagano, que son las causas primordiales de todas las cosas. Es como el nous, y no es que el nous es el logos, porque el logos en la concepción cristiana es Dios mismo. Entonces, para que sea una mediación, en realidad debería ser esto, son las causas primordiales, que aparentemente no son el logos. Son creadas en el logos. Y esto es lo que acá está, digamos, el huevo de la serpiente, de todo el sistema de Diógenes, porque eso es lo que le va a permitir después identificar, en algún sentido, a Dios y a la criatura. Entonces, se da esta procesión de 1 a 2, de 2 a 3, y se da el reditus, el retorno, también en el mismo sentido. O sea, no se puentea esta segunda instancia. Y esto es propio del neoplatonismo, ¿no? Es lo que Claudia siempre llama haber subido el techo de la realidad. O sea, que no sea 2 y 3, como cuando a uno le explican un poco de manual esta diferencia entre lo inteligible y lo sensible en Platón. Lo propio del neoplatonismo es haber encontrado esta instancia todavía superior, que bueno, para los neoplatónicos en realidad ya está en Platón. Digamos, la clave desde el punto de vista histórico, este cuadro de alguna manera es como un cuadro ahistórico, pero para Diógenes, como les dije, esto es comprendido de manera histórica. La clave, digamos, lo que inicia el retorno sería la encarnación, sería Cristo. Bueno, entonces llegamos al cuarto libro, que podemos llamarlo De Homine, ¿no? Es un tratado sobre el hombre. Todo lo que digo sobre el cuarto libro en realidad no es más que un resumen muy malo de un pequeño textito que les puse en el campus de Jonó, que fue el gran editor de Diógenes. Para mí es el más grande comentador también de Diógenes. Y Jonó editó 2 veces el libro cuarto. Una vez para una colección irlandesa, en el año 95, y otra vez, creo que en el año 2000, para otra colección que hoy en día es esta última edición del año 2000, es la que se usa, se publicó en Canadá. Yo no editó 2 veces el libro cuarto. Y yo les puse, y todo esto que voy a decir es un machete de la introducción a esa primera edición, que es una introducción muy cortita en inglés, yo no igual hablaba en francés, pero está escrita en inglés, porque se publicó en Irlanda, en Dublin. Es una pequeña introducción entonces al libro cuarto, a la edición del libro cuarto, esta edición de 1995, en donde Jonó, con una maestría increíble, introduce de una manera muy light, muy como si fuera sencillo, el cuarto libro. Entonces, les recomiendo enfáticamente que lean esa introducción que está en el campus. Ahora al final del PowerPoint les voy a mostrar cómo se llama y dónde está. Pero todo lo que diga ahora está ahí. De hecho, esto mismo que están viendo está ahí. O sea, Jonó hace dice, si yo tuviera, dice Jonó, para ver qué dice, que hablar del libro cuarto, definirlo con una frase, lo definiría con esta frase de Gregorio de Niza, que el mismo Diógenes cita. Esta es la traducción, yo puse acá la traducción de Diógenes, que Diógenes la cita en el Perificium, y que dice, ¿no? El ser humano es una cosa, ¿no? Es algo noble, magnum, ¿sí? Y es un nombre, ¿no? Noble,
es la imagen de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, el ser humano, cosa noble y nombre, o sea, nombre noble, ¿se entiende? Imagen de la naturaleza divina. Y Jonó dice que quizás Gregorio de Nisa escribió esta frase pensando en esta otra de la Antígona de Sófocles. Polata deina acuden antropu deinoterum pelei. ¿Sí? Hay muchas cosas maravillosas. Ustedes saben la dificultad de traducir este adjetivo, deinos. Hay muchas cosas maravillosas, pero ninguna más maravillosa que el ser humano. Y qué sé yo, hay muchas cosas, hay gente que traduce deinos por pasmoso. Acá quedaría horrible, ¿no? Hay muchas cosas pasmosas, pero ninguna más pasmosa que el ser humano. Pero bueno, no importa. Lo importante es, por eso lo pongo en griego. Y después esta frase de Diógenes, que también la cita yo no ahí, que me parece bien porque de alguna manera, visto así, uno ve que hay algo, esta fascinación con la cultura pagana. Diógenes no conoció Sófocles, pero uno podría decir, bueno, algo de eso llega, ¿no? En esta imagen, en esta idea de que se exalta la naturaleza humana, que es un poco nuestro tema del curso, esta exaltación de la naturaleza humana y no su denigración, que también podría ser un tema porque hay toda una tradición en la Edad Media que se ha dedicado a denigrar al ser humano. Pero esta tradición quizás provenga más de fuentes paganas. Y está esta última frase de Diógenes, ¿sí? Que es del Perificium, del texto que vamos a leer, del libro que vamos a leer, ¿no? Que dice que la verdadera razón, la muy verdadera razón, sin lugar a dudas, completamente nos enseña que un único hombre, un hombre singular, es más noble, mayor, ¿sí? Fíjense que es como el mismo adjetivo que usa Anselmo en su formulación, ¿no? En la formulación del argumento. Es más noble, más importante que todo, que el universo, que todo el universo, que todo el mundo sensible, visible. No por la mole, dice, de sus partes, o sea, no por que el tipo sea enorme, el universo claramente físicamente es más grande que un único ser humano, sino por la dignidad de, ¿cómo sería esto? De la armonía de su naturaleza racional. Y esto tiene que ver con un punto esencial que vamos a ver, clave, que es esta idea de que en el ser humano están creadas todas las cosas, que es una idea que proviene de Máximo el Confesor y en última instancia, podríamos decir también, de Gregorio de Nisa. Bueno, fuentes principales, claramente la primera es la que ustedes leyeron, como les dije, entonces muchísimas cosas le van a parecer un mero machete de Gregorio. Y después están estas otras fuentes, yo un poco las puse en el orden que a mí me parece que influyen, siguiendo en esto también el texto de Jonó que les recomendé, que es este tratado de Ambrosio. Ambrosio es el maestro, si ustedes recuerdan, de Agustín, que tiene esta particularidad que lo hace muy interesante para todos los temas que nosotros estudiamos, porque al igual que Mario Victorino, y a diferencia de Agustín, Ambrosio sabía griego. Entonces tiene este contacto directo con un montón de fuentes griegas. Ambrosio leyó a Platón, leía a Platón. Y esto lo hace un autor muy interesante. Creo que no es un autor que haya influido realmente en la Edad Media, pero no es casual que haya influido en Eriúgenes, que tenía de alguna manera un olfato especial para todo lo griego. Máximo el Confesor, del cual ya les hablé, están estas cuestiones ad Thalassium, que Eriúgenes tradujo,
y después tiene otra obra que se llama Los Ambigua. Y después Agustín, en último término, porque la relación con Agustín es muy conflictiva. Para poner un solo ejemplo, para Agustín el paraíso es un, esto también lo saco de Jonó, es un lugar terrenal para Agustín, es un lugar, tiene un sentido, digamos, alegórico, esta noción de paraíso, pero también, dice Agustín, para mí es un lugar en la tierra. A Diógenes eso le parece una gansada, digamos, decir que había, que hay, en algún lugar hubo o hay, está el paraíso. Y así con un montón de cosas, lo cual hace que la relación con Agustín sea muy difícil y es muy complejo, porque Agustín es el nombre en la época en que Eriúgena escribe, y para los lectores de Eriúgena. Por eso, a la par, yo diría que Gregorio de Niza, una de las grandes fuentes de Eriúgena es Ambrosio, porque Ambrosio es un padre latino. Quiere decir que el lector de Eriúgena de alguna manera lo siente cercano, es el maestro de Agustín. Agustín habla de Ambrosio en las confesiones. Eh, Ambrosio jugó un papel determinante en la conversión de Agustín. Entonces es un autor mucho más aceptable, digamos, o aceptado por el establishment. Y de Ambrosio, a través de Ambrosio le llegan a Diógenes a uno de los puntos básicos de la interpretación del Génesis que hizo Filón de Alejandría. Esto Diógenes no lo sabe. Por ejemplo, uno de los puntos básicos que vamos a ver, que de alguna manera determina, bueno, eh, este punto básico, que es que Adán es el símbolo del intelecto y Eva es el símbolo de la sensación, de la percepción sensible. Es como si fuera Adán es el símbolo de lo racional y Eva de lo irracional. Esta lectura alegórica, vamos a ver en qué sentido la toma Diógenes, pero es un poco como la base, si uno estudia las cuestiones de género en la Edad Media, diría que también después, un poco la base de la eh, creciente o rampante, creciente no, pues ya estaba en el paganismo, pero de la misoginia occidental. ¿No? Esta idea de que el varón es la razón, es el que piensa, y la mujer es lo irracional, que siente, el impulso. Bueno, es un cliché que ustedes saben que está por todas partes. Prendemos la televisión, está. Eso está en Filón de Alejandría. En Heriógena, yo creo que Heriógena lo usa para otra cosa, justamente de su originalidad. Bueno, en ese texto tan increíble de Jonó, por ahí después los leen y se pegan, como uno se desilusiona. Por ahí a mí me gusta porque me gusta Heriógena, pero me parece que es un gran texto. Y es cortito. ¿No? Lo bueno si breve, dos veces bueno. Jonó dice, bueno, el libro cuarto del Perificio es una especie de examen, es decir, un comentario a la obra de los 6 días, que empieza en realidad al final del libro tercero. El libro cuarto está dedicado a la creación del hombre. Y dice, sin embargo, en ese comentario hay o influye o juega un papel determinante la dialéctica, que para Diógenes es la madre de todas las artes. Y está muy bien lo que dice Jonó, porque dice, y sin embargo, eh, quizás nos sorprendería el hecho de que el rol fundamental de esta dialéctica no está en resolver contradicciones, que esto, por ejemplo, lo que va a pasar después en el siglo XII, ¿no? Con la dialéctica. No está ahí su rol, sino en señalar las contradicciones, las paradojas. Y él enumera en ese texto 3 paradojas fundamentales que están en el libro cuarto del Perificio.
y en las que Diógenes se regodea. O sea, Diógenes no pretende solucionar estas paradojas. Esto es algo típico que hace Diógenes a lo largo de toda su obra, que es persistir en la contradicción y no resolverla. De hecho, hay muchísimas veces, en muchísimas partes del libro, no solo en el cuarto, en el que el discípulo quiere resolver algún tipo de contradicción diciendo, bueno, no, pero quizás esto no es una contradicción, y el maestro lo lleva de nuevo a un lugar en el que tiene que admitir que hay una contradicción. En el caso del ser humano, el hecho de que el ser humano se presente como un nudo de contradicciones es una prueba, en el caso del ser humano, de que el ser humano es imagen de Dios. Porque de Dios yo puedo decir, como ustedes saben y Claudia repite siempre, que es todo y nada de todo. Entonces, por eso, cuando analizo al ser humano, su imagen, llego a esto mismo, que puedo decir, por ejemplo, que el hombre es un animal y que el hombre no es un animal, que el hombre es espiritual y que el hombre no es espiritual. O esta segunda, que es algo que Diógenes dice siempre de Dios, que es que el hombre sabe qué es, pero no qué es. Esto Diógenes suele decirlo de Dios, sabemos de Dios qué es, pero no qué es. Bueno, esto mismo se ha aplicado al hombre. Y finalmente esta paradoja, que es realmente uno de los puntos centrales del libro, es que el hombre es una especie del género animal, pero, y en este sentido, en cuanto a especie del género animal, estaría subordinado al género animal, sería una parte del género animal, pero el género animal fue creado en el hombre. Y esto tiene que ver, obviamente, como ustedes se darán cuenta, con esta idea de la doble creación que aparece en Gregorio de Niza, ¿sí? Y Diógenes totalmente asimila. O sea, esta contradicción, bueno, ¿por qué se lo crea dos veces en el relato del Génesis? ¿Qué quiere decir eso? No cabe pensar que hay un error. El libro fue escrito o inspirado por una inteligencia infinita. Entonces, lo único que podemos hacer es pensar qué se quiere decir. ¿Y cómo lo pensamos? Razonando. Es la única manera. Por eso la dialéctica juega un rol fundamental. Esto quiere decir que no importa lo que a mí me digan que el texto de Génesis está diciendo, no importan las autoridades, sino que en última instancia lo único que importa es la razón. Si se puede razonar el texto y a qué conclusiones llega la razón. Después, las citas, por ejemplo las citas de Gregorio de Niza, tienen sentido solamente porque ilustran un punto al que podemos llegar por la razón, pero no tienen valor, sentido en sí mismas. Obviamente que Diógenes no es inocente y que, por ejemplo, cuando pone una cita de Agustín, sabe que el que lo lee, para el que lo lee, eso va a tener un valor extra, por supuesto. Pero también deja bien en claro que el punto, digamos, el único sentido que tiene citar una autoridad de cualquier padre de la iglesia es si lo que está diciendo ilustra, coincide o no con la razón, y no al revés. Bueno, con esto. Bueno, acá tenemos un poco, ya lo adelanté, esta lectura alegórica, que la vamos a ver ilustrada. Vamos a ver ciertos pasajes que ilustran esta lectura, ¿no? Por ejemplo, el paraíso es la naturaleza humana en su pureza primera, no un lugar material. Esto es algo en lo que Diógenes insiste. La naturaleza humana persiste, si se quiere, y puede ser recuperada. Diógenes se niega a admitir que el pecado haya dañado la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es el paraíso. Y el ser humano está destinado, en su destino está
fijado el hecho de que va a recuperar esa naturaleza. Esto es de hecho, uno de los puntos ya más conflictivos de aquel primer tratado de Diógenes sobre la predestinación. Y es que la naturaleza humana permanece intacta, a pesar del pecado. Bueno, este otro que les dije, que les adelanté, Adán es el intelecto, Eva la sensación, la serpiente es el deleite carnal. Y el siguiente que está íntimamente relacionado con esto. El sueño de Adán es la caída de Adán. Es decir, el pecado es que Adán se durmió. El pecado no es que Eva comió el frutito ese. Porque Eva surge, nace, como una consecuencia del pecado. Esto no quiere decir que Eva sea mala. Esto Diógenes lo dice explícitamente. Sino que la culpa no fue de Eva, sino de Adán. Adán se distrajo. Adán se quedó dormido. Y esto tiene que ver justamente con esto, que es que para Diógenes, siguiendo una tradición que viene de Máximo el Confesor, creo que también de Gregorio de Niza, no lo sé, la división de los sexos es una consecuencia del pecado. Que es algo, un tema un poco escabroso, y que no todos después aceptaron. Por ejemplo, Nicolás de Cusa, que tiene unos comentarios marginales al Perificium y a la clave física, esta obra de la que les hablé, tiene anotaciones como, qué bueno esto, qué maravilla, pero cuando llega a esta parte, en donde Diógenes dice, razona que la división de los sexos es una consecuencia del pecado, cuando llega a esa parte, Nicolás de Cusa anota error. Sí. Bueno, esta es la lista estamos terminando ya la presentación, esta es la lista entonces de pasajes que les pido les sugiero que lean. Ustedes tienen en el campus el libro cuarto entero, lo tienen en una traducción que es, no es que sea muy mala, tiene algunos rasgos de que uno puede decir, bueno, es mala, pero sobre todo lo que tiene es que está plagado de ratas. Es indignante lo descuidada que está. Una colección de la Universidad de Navarra, que editan muchísimos libros con tapa dura, cuadernaciones muy lindos, pero no, por lo menos se ve que no se tomaron mucho trabajo en revisarlo. Está pero plagadísimo de ratas, ratas al punto de que no coincide el sujeto con el predicado, el sujeto está en singular, el predicado está en plural, millones de cosas. Como si a último momento, cuando lo mandaron a imprimir, hubieran mandado a imprimir un borrador que era más o menos de los primeros y no el último, digamos, el ya revisado. Es un desastre, la verdad, y es un libro carísimo aparte. Es medio indignante. Pero la traducción más o menos es servil, en el sentido que va siguiendo el texto latino. Hay una parte en la que es atroz, porque en un momento, ¿cuál es la parte esa? Esta, la de 763D, 769C, ahí en la parte muy, muy compleja, muy difícil, donde Diógenes está hablando de la relación entre quien conoce y el objeto de conocimiento, y habla de las artes liberales, y arma una tríada, que es, en latín, mens, peritia y disciplina. Y esta palabra peritia, que quiere decir en inglés, por ejemplo, en la traducción la traduce por skill, como la habilidad, ¿sí? De hecho, Agustín, cuando habla de la dialéctica, dice que es una peritia disputandi, o sea, la capacidad, la habilidad de discutir. Bueno, esta palabra la traducen de una manera incomprensible, como conocimiento adquirido, algo así. Y se ve que la idea que se le vino en la cabeza al que tradujo es
como que la pericia es algo que tiene que ver con la experiencia, que entonces es un conocimiento que uno adquiere por la experiencia, pero hace que el pasaje sea incomprensible, incomprensible. Eh, Cuando lleguen a esa parte, fíjense, esa palabra que está por detrás es peritia. Bueno, entonces vamos a leer estos pasajes, ¿sí? Como les digo, ustedes tienen el libro entero, pero pueden ir siguiendo estos pasajes, o pueden leerlo entero, que sería obviamente lo mejor. Pero es un libro complejo. Y es complejo también porque Diógenes tiene esta tendencia a irse por las ramas. Entonces es difícil, y se va por las ramas con mucha naturalidad. Entonces uno se ensarta y sigue ese camino. Pero entonces después quiere volver y dice, ¿pero dónde estábamos? Y Diógenes mismo a veces tiene que volver, entonces ya uno tiene que recordar algo que leyó hace 10 páginas. Y es complejo. Pero bueno, podemos seguir esta selección. Y por último, lo que quiero mostrarles es esto, que está en esta parte de la bibliografía complementaria, estos trabajos que subí ayer, que son, primero, el texto este de Jonó, que les recomiendo, les ultra recomiendo. Ahí tienen el nombre exacto. Después, el texto este de Gregory, excelente, está en italiano. Después está este texto de Magin, muy bueno, que de alguna manera atraviesa este, los temas que también vamos a tocar. Este de Moran, Moran es como quien se ha dedicado a rescatar, a interpretar o a enfatizar todos los rasgos idealistas de Diógenes. Y el artículo es cortito y tiene un libro, de hecho, que se llama Juan Escoto de Diógenes, un estudio sobre el idealismo en la Edad Media. Es muy bueno el libro y a la vez muy descuidado, ¿sí? De Moran después se dedicó a fenomenología y nunca más volvió a estudiar a Diógenes. Sin embargo, siguió publicando miles de cosas sobre Diógenes que son siempre como una reelaboración de ese libro, en textitos más cortitos. Este es uno, que se llama Officina Omnium, que es esta frase que Diógenes en realidad toma, esta idea que Diógenes toma de Máximo el Confesor. El ser humano es el taller de todas las cosas, en el sentido de que en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, es como si fuera la forja de todas las cosas, el lugar en donde un artista, Dios, creó todas las cosas. Bueno, después tiene este trabajo de Otten, que va muy a cuento de nuestro tema. Otten escribe de una manera a veces compleja, ¿sí? Pero está muy bien. Tienen este texto de Jonó, que les va a servir muchísimo. Este texto está en el mismo volumen que este. O sea, esta es la introducción a la edición del libro cuarto del Perificium, y estas son las notas a esa edición. Y este texto es muy bueno porque va siguiendo el texto puntualmente, tiene algunas notas que ponen énfasis en algo, y repone las fuentes. Van a ver que ahí habla muchísimo de Gregorio de Niza, de Máximo el Confesor. Está muy, muy bueno. Si quieren hacer una lectura eh, a conciencia, vayan leyendo con este texto al lado. Y pues tienen este de The Cloud, no sé cómo se pronuncia, que es sobre justamente el sueño de Adán. Y este otro que también de alguna manera trata de lo mismo, o más bien de la sensación, que es Donofrio, de Fatigue Diego. Bueno, eso es todo. Finalmente tenemos este simpático cómic, en donde está Eriúgena, este es Eriúgena, este es Carlos el Calvo, este es un tipito, ahora les voy a contar quién es. Este es Carlos el Calvo, que aparentemente, según un texto que tenemos, una vez le preguntó a Eriúgena, quid distat inter sotum et scotum. O sea, entre un perejil y un irlandés. Sotum et scotum.
¿sí? Como un juego de palabras, ¿no? Esto es típico del Renacimiento carolingio. Todo el mundo hace juegos de palabras, ¿no? Es como una especie de estupidez general por el cual la gente está fascinada con el lenguaje, ¿no? Y que no es casual entonces que la obra de Diógenes haya surgido en ese contexto, ¿no? Pero esto es típico, los juegos de palabras. De hecho, alguien que le hace un poemita a otro, en donde todas las primeras letras de los versos es el nombre de la persona a la que está dedicada el texto. Esto es un clásico de la época. Entonces, Carlos el Calvo le pregunta, quid distas inter sotum et scotum, eh, ¿qué diferencia hay? Pero fíjense que en latín es distat, o sea, ¿qué hay entre un gil y un irlandés? Y un gil, un asno, ¿no? Y entonces Diógenes le dice, tabula tantum, o sea, solamente una mesa. O sea, como que el gil es Carlos el Calvo. Eh, Fíjense que acá tiene la tablillita con el punzón, las tablillitas de cera donde escribe, ¿sí? Esto no entiendo bien qué es. Y este tipo dice, nisi forte quis dixerat. Literalmente es, a menos que alguien dijera. Y el tema es así. Por ahí es como una noñada esto, pero es muy importante para los que estudian el Eugen. El manuscrito más antiguo de Physium, y uno que le sigue, tienen en los márgenes anotaciones de dos manos, así se las llama, irlandesas. O sea, de un irlandés y otro irlandés. Que escriben, anotan, introducen cambios en el texto. Y durante mucho tiempo se discutió si uno de esos dos, eh, una de esas dos manos, era la de Diógenes. Y se llegó a la conclusión de que sí, de que una de esas dos manos era la de Diógenes, es la de Diógenes. Y entonces las anotaciones de esa mano, que se llama I1, son más importantes que las de la otra. La otra mano se supone que corresponde a un secretario de Diógenes que trabajó con Eriúgena durante la vida de Eriúgena, pero que después, cuando Eriúgena murió, empezó a reeditar o a editar o a seguir editando la obra, el edificio. Entonces, las intervenciones de I2 no tienen tanto valor como las de I1, se supone, por ahora. Pero bueno, una de las frases típicas eh, que introduce este I2 es cuando Eriúgena dice algo como terrible, tipo, no sé, hay que decir que Dios y la criatura son lo mismo, cosas así, que son como bombas que tira Eriúgena. El tipo este, I2, escribe, como que introduce una cosa que atenúa lo que está diciendo Eriúgena. Entonces, esas atenuaciones empiezan siempre, nisi forte quis dixerat, como diciendo, bueno, a menos que alguien diga tal cosa, como para matizar y bajar el tono de lo que se está diciendo. Eh, a esta mano I2, justamente porque siempre, o muchas veces se introduce estas frases que empiezan diciendo nisi forte, yo no, en chiste le puso un nombre a este tipito, y lo llama Nisi Fortinus. Entonces acá el que hizo esta historieta lo metió en el medio, ¿no? Como que está la frase de Carlos el Calvo, la bomba que tira Ariúgena, pues le está diciendo el perejil sos vos, y entonces está este que está en el medio atenuando. Nisi forte quis dixera, ¿sí? Y ahí faltaría algo, ¿no? Bueno, no es tan terrible lo que dijo Ariúgena. Bueno, no sé si se entendió esto, pero probablemente no, pero no, si no lo entendieron, como dice Descartes, no se preocupen, no es importante. Bueno, no me acuerdo cómo viene el cronograma, pero creo que es que dentro de 2 jueves, o sea, no el que viene, sino el otro, tenemos una reunión sincrónica. Lo tengo anotado acá. Un segundito. Bueno, no lo tengo anotado. Pero creo que es así. Y si no, les mandaré un mensaje a través del campus. O creo que está el cronograma, ¿no? En algún lugar. A ver.
Lo voy a ver ahora mismo. Un segundo. Entonces, el encuentro sincrónico lo tendríamos. El jueves 17 de julio. Ese día tenemos un encuentro sincrónico a las 11 a.m. Yo les voy a mandar la invitación con un link y nos vamos a encontrar. Jueves 16 de julio. Ahí nos veríamos. Pero si no, me pueden escribir y no hay ningún problema. Sería un encuentro el jueves 16 de julio y otro el 23 de julio, o sea, la semana siguiente. Bueno, ahora sí. Estamos acá. Bueno, gracias por la atención. Espero que este video los acompañe y les levante el ánimo, o por lo menos no los haya deprimido tanto. Gracias.